El día de hoy presentaremos el cuento Ana y el libro mágico. Érase una vez una niña llamada Ana que vivía en una ciudad muy grande y ruidosa. Ana soñaba con viajar por el mundo y conocer lugares maravillosos. Un día, su padre le regaló un libro de cuentos que tenía un mapa del mundo en la portada. Ana se puso muy contenta y empezó a leer los cuentos con entusiasmo. Cada cuento le hablaba de un país diferente y le mostraba sus costumbres, su cultura y su naturaleza. Ana se imaginaba que estaba allí y que podía ver, oír y sentir todo lo que el cuento le describía. Pero lo que Ana no sabía era que el libro era mágico y que cada vez que leía un cuento, se transportaba al país del que hablaba. Así, sin darse cuenta, Ana empezó a viajar por el mundo con el libro de cuentos. Un día, Ana leyó un cuento sobre China y se encontró en medio de una fiesta del Año Nuevo chino. Vio los dragones de papel, los fuegos artificiales y las linternas rojas. Probó la comida típica y aprendió algunas palabras en chino. Se divirtió mucho y se hizo amiga de una niña llamada Mei. Mei le enseñó a hacer origami y a tocar el erhu, un instrumento musical de cuerda. Ana quedó fascinada con China y le dijo a Mei que volvería a visitarla. Otro día, Ana leyó un cuento sobre Egipto y se encontró en medio de una excavación arqueológica. Vio las pirámides, las esfinges y los jeroglíficos. Aprendió sobre la historia y la mitología de los antiguos egipcios. Se asombró con los tesoros que guardaban las tumbas de los faraones. Se hizo amiga de un niño llamado Omar, que le enseñó a montar en camello y a jugar al senet, un juego de mesa muy antiguo. Ana quedó impresionada con Egipto y le dijo a Omar que volvería a visitarlo. Otro día más, Ana leyó un cuento sobre Brasil y se encontró en medio de un carnaval. Vio los disfraces, las carrozas y las máscaras. Bailó al ritmo de la samba y el bossa nova. Probó el jugo de frutas tropicales y el feijoada, un plato típico de frijoles y carne. Se hizo amiga de una niña llamada Luisa, que le enseñó a hacer collares de flores y a tocar el tamborín, un instrumento musical de percusión. Ana quedó encantada con Brasil y le dijo a Luisa que volvería a visitarla. Así fue como Ana viajó por muchos países con el libro de cuentos: Francia, India, Japón, México. En cada país se hizo amigos y aprendió cosas nuevas. Ana estaba feliz y se sentía afortunada de poder conocer el mundo. Pero también extrañaba su casa y su familia. Un día, decidió volver a su ciudad y contarles a sus padres todo lo que había vivido. Cerró el libro de cuentos y se preparó para regresar. Pero entonces ocurrió algo extraño. El libro no funcionaba. Ana no podía volver a su casa. Se asustó mucho y empezó a llorar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué el libro no la llevaba de vuelta? ¿Estaría roto? ¿Se habría acabado la magia? Ana no lo sabía. De repente, escuchó una voz que venía del libro. Era la voz del narrador de los cuentos. «Hola, Ana», dijo la voz. «Soy yo quien te ha llevado por el mundo con este libro mágico». «¿Quién eres? ¿Por qué me has hecho esto?», preguntó Ana entre sollozos. «Soy un escritor que quiere compartir sus historias con los niños», respondió la voz. «Te he elegido a ti porque sé que te gustan los cuentos y que tienes mucha imaginación.
«¿Pero por qué no me puedes llevar a mi casa? Porque hay una condición para volver», dijo la voz. «Tienes que leer el último cuento del libro». «¿El último cuento? ¿De qué país es?», preguntó Ana. «No es de ningún país», respondió la voz. «Es de tu casa». «¿De mi casa? ¿Cómo es posible?», se sorprendió Ana. «Es posible porque yo lo he escrito», dijo la voz. «He escrito un cuento sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ciudad. He escrito un cuento que te hará valorar lo que tienes y lo que has dejado atrás». «¿Y por qué has hecho eso?», quiso saber Ana. «Porque quiero que aprendas una lección», explicó la voz. «Viajar por el mundo es maravilloso, pero también lo es volver a casa. Hay belleza y magia en todas partes, incluso en lo más cercano y familiar. No hay que olvidar nunca de dónde venimos y quiénes somos». «Entiendo», dijo Ana. «Pero ¿cómo puedo leer el cuento si no tengo el libro?». «No te preocupes», dijo la voz. «Yo te lo leeré. Escucha con atención y cierra los ojos. Cuando termine el cuento, estarás en tu casa». Ana hizo lo que la voz le dijo. Cerró los ojos y escuchó el cuento que le leía el escritor. Era un cuento sobre su vida, sobre su familia, sobre su ciudad. Era un cuento que le recordaba todo lo que amaba y extrañaba. Era un cuento que le hacía sentir nostalgia y gratitud. Cuando el escritor terminó de leer el cuento, Ana abrió los ojos. Estaba en su casa. Vio a sus padres, que la abrazaron con alegría. Vio su habitación, sus juguetes, sus libros. Vio su ciudad, su barrio, su colegio. Vio todo lo que había dejado atrás y se sintió feliz de volver a verlo. Ana se dio cuenta de que el escritor tenía razón. Viajar por el mundo era maravilloso, pero también lo era volver a casa. Había belleza y magia en todas partes, incluso en lo más cercano y familiar. No había que olvidar nunca de dónde veníamos y quiénes éramos. Ana agradeció al escritor por haberle dado la oportunidad de conocer el mundo con su libro mágico. Le dijo que había aprendido mucho y que nunca olvidaría sus aventuras. El escritor le dijo que se alegraba de haberla conocido y que esperaba que siguiera leyendo cuentos y soñando con viajar. Le dijo que se despidiera de sus amigos de los otros países y que les enviara un beso. Ana hizo lo que el escritor le dijo. Se despidió de May, Omar, Luisa y todos los demás niños que había conocido en sus viajes. Les envió un beso y les dijo que los quería mucho. Les dijo que esperaba volver a verlos algún día. Y así fue como Ana volvió a su casa con el libro mágico. Siguió leyendo cuentos y soñando con viajar. Pero también disfrutó de su vida, de su familia, de su ciudad. Supo apreciar lo que tenía y lo que había vivido. Y fue muy feliz. Fin.